Muy buenas tardes, amables auditores. En Radio Portales 89.5 FM e Internet acompañamos su regreso a casa y el grato encuentro con familiares y amigos. Conversamos sobre temas de interés regional y nacional. Compartimos con ustedes también la magia de los viajes marítimos, cultura y noticias que nos ayudan a mirar el futuro con optimismo. Este jueves 27 de octubre animamos el panel de Vamos Somos Chilenos, Marianela Antonucci, concejala de la Municipalidad de Valparaíso, Daniel de la Hoz, capitán de navío en retiro y abogado, Enrique Cordobés, presidente de COSUR Chile, y que les habla Marcelo González, jefe de oficina de la Fundación para el Progreso en Valparaíso. Hola Marianela, Daniel, Enrique, ¿cómo se viene este fin de semana largo? Hola, Bien Marcelo. largo. Sí, bien largo. Bueno, en mi caso yo tengo mañana una intervención bastante sencilla que se está volviendo habitual, que son estas colocaciones de stent en las arterias coronarias. La tecnología ha avanzado mucho, así que normalmente es una cosa te dejan de reposo una noche en la clínica por prevención. Así que, pero después tengo que estar ahí un poco más con menos movimiento, así que vamos a hacer un traspaso aquí de la dirección del panel, que lo va a tomar Marcelo González, y entra Daniel de la Hoz como panelista estable, así que se mantienen los tres amigos de los auditores de Radio Portales, la primera de Chile y la regalona de los porteños. ¿O no, Marcelo? Exactamente. Bueno, primero darle la bienvenida a Daniel como panelista estable. Estamos acá haciendo ya el traspaso y la prueba, así que mucha suerte, Enrique. Has sido un Muchas gran, gracias. gran compañero en este tiempo. Y bueno, no te relajes demasiado porque sin duda te vamos a estar llamando para que te sumes a nuestro panel y nos vengas no solamente a compartir tus siempre muy atinadas opiniones, sino que además nos sigas invitando a imaginarnos viajes por el mundo. Así que bueno, desearte el mayor de los éxitos. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, y pasando ya a materia, el programa pasado celebramos los 38 medallas de oro que obtuvo Chile en los Juegos de Sur de Lima, y estamos en un año de los Juegos Panamericanos en Santiago. Por otra parte, un catastro del MIMBU y del PIB señala que en nuestro país hay más de 1.000 campamentos, de los cuales más de un tercio se han levantado en los últimos 3 años. Una situación bastante dramática. Más de la mitad de quienes los habitan son mujeres y un tercio inmigrantes. Valparaíso tiene el triste récord de tener la mayor cantidad de asentamientos y el más poblado son con cerca de 1.600 familias. ¿Qué opinan de estos temas? Estamos por Daniel, que todavía no lo escuchamos. Bueno, sí, muchas gracias, Marcelo. Primero que nada, también darte la bienvenida como moderador estable, reemplazando a Enrique Cordobés. Así que cuento ahí con todo mi apoyo y lo más probable es que Marianela también te apoyará de la misma manera como yo lo hago. Bueno, respecto del tema, pero antes quisiera yo meter un punto aparte que me tiene muy molesto y tiene relación con la intervención que hizo el presidente de la República, don Gabriel Boric, en la última conferencia o reunión de INAPE, las pymes, donde vuelve a engañar al país. Yo quiero decirle al presidente de la República que está muy equivocado en que hay un mandato general de la nación para hacer una nueva constitución. Y soy majadero en esto porque está engañando y mintiéndole a la gente y a la población. El proceso constitucional terminó, se abrió con un proceso de apertura, un plebiscito de entrada, y finalizó con un plebiscito de cierre que cerraba el proceso, en que el pueblo decidió que siguiera vigente la Constitución. Y ahí termina el proceso constituyente. Así que, señor presidente Gabriel Boric, no le mienta al país. Volviendo al tema de los campamentos, bueno, ese es un regalo que nos dejó la presidenta Bachelet y que consolidó el presidente Gabriel Boric al decir que todos los inmigrantes tienen las puertas abiertas, a nadie se le va a expulsar del país. Bueno, y ahí tenemos un ingreso totalmente descontrolado por las fronteras, y aunque le coloquemos detectores de metales en las aduanas, los inmigrantes 50 metros más allá por el desierto pasan a Chile. Así que yo creo que si no ponemos una mano dura desde un principio de expulsar a todas aquellas personas que no están regularizadas en el país, yo creo que el tema va a ser bastante grave. Bastante grave. Ahora tenemos que en el Puente Libertad, bajo el Puente Libertad, se ha ido creando también un foco y un centro de campamentos que realmente eh, eh, empobrecen a la ciudad, y yo no sé qué hace la alcaldesa comunista respecto al tema. Yo creo que ahí la concejala Marianela, que está más cerca de lo que es la actividad alcaldicia, nos podrá ilustrar de mejor forma.
Excelente, Marianela. ¿Qué opinas tú? Sí, bueno, la verdad que sin duda es preocupante lo que sucede en el país completo en materia habitacional, porque, bueno, ya vimos la cantidad de campamentos que hay en Chile y en su mayoría, un tercio de las personas que están en campamentos son inmigrantes, más del 50% son mujeres, y es preocupante porque son personas que están viviendo en una situación habitacional muy precaria, en espacios eh, que normalmente son espacios tomados, y lo complicado es sacar a las personas de los campamentos donde el dueño no es bienes nacionales, sino que hubo un particular. No, recordemos lo que pasó con este señor Correa de Concón, que un sicariato lo mandaron a matar a su casa. Y a la gente que está en su terreno todavía está ahí. Y la hija quiso donar el terreno y no se lo aceptaron, o sea, es una cosa incomprensible. Bueno, yo creo que una de las cosas que se podrían potenciar son los proyectos de integración de las inmobiliarias que se comprometen a dejar un porcentaje de las viviendas para ser adquirida como subsidio de DS-19. O sea, esto quiere decir que una parte del edificio, un 10 o un 15%, si no me equivoco, no estoy muy segura, pero creo que es en ese porcentaje va, dejárselo para que familias puedan comprar esos departamentos. Ahora, si pensamos también en el subsidio que entrega el gobierno, son 23 millones de pesos, más o menos. Con 23 millones de pesos no se compra una casa, no se compra nada. Entonces, es complicado. Y las postulaciones también tienen una serie de requisitos. Y la verdad que es un motivo en el que tenemos que pensar, y también tenemos que pensar que como hay un gran porcentaje de mujeres, pensar cuál fue el motivo que las llevó a estar en esos campamentos. Sí, tal vez fueron maltratadas en sus hogares, tal vez arrancando de una situación. Eh, Hay que visibilizar muchas cosas en realidad, pero creo que es indignante que hayan tantos campamentos y que todavía no se encuentre una solución. Y difícilmente se va a encontrar una solución porque cada vez siguen entrando, como bien dice Daniel, por las 50 metros más allá, están entrando indiscriminadamente, y no hay atajo y las puertas están abiertas y no son registrados ni nada. Y estamos viendo el nivel de delincuencia que ha subido, el modus operandi de la delincuencia también ha cambiado y el narcotráfico está desatado. O sea, todo mal en ese sentido, muy mal. Eso es lo que yo pienso referente a todo lo que tiene que ver en materia habitacional, los campamentos y todo esto. La verdad que es complicado, es un tema muy, muy complicado. Daniel sabrá mejor en su parte legal que sacar a una persona o a un campamento completo de un sitio privado debe ser bastante complicado. De hecho, todavía en muchas partes no se hace, no se ha logrado. Exactamente. Y Enrique, ahí o sea, me gustaría también agregar un elemento que tiene que ver con que, porque evidentemente el problema de vivienda, sobre todo cuando es campamento, es complejo, o sea, porque no solamente muchas veces no se cuentan con servicios básicos, además de los riesgos que significan los problemas que lleva el hacinamiento. Estamos en una zona donde además tenemos constantemente incendios forestales en verano, entonces muchas veces se van generando basurales que permiten este tipo de incendios, pero además hay un problema porque cuando existe un desequilibrio en términos de cantidad de personas con servicios como salud, educación, también genera un problema que es mucho más grande para la comuna. ¿Cómo lo ves tú también, Enrique? Mira, yo de repente, cuando veo las fotos de estos campamentos, me acuerdo, y aquí sí que se me va a caer el carnet, porque cuando estaba en el colegio San Ignacio, todavía con un poco del espíritu del padre Hurtado, por allá por los años 60, íbamos a hacer catecismo a las poblaciones, y yo me acuerdo que iba con el cura Marshall, que era el padre Marshall, y otros compañeros de curso, y caminábamos por el barro y veíamos unas casas que se estaban cayendo, que eran media agua,
y eran el testimonio de un fenómeno económico. O sea, Chile estaba con un desarrollo hacia adentro, que se trató de modernizar en tiempo Frei, no se logró, se echó a perder más con Allende, y durante el gobierno militar, el cambio del modelo económico permitió que esas personas salieran de la pobreza y que pasaran a tener, digamos, una mejor calidad de vida, tener mejores empleos, y resulta que nos encontramos que ahora, a medida que ha pasado el tiempo y ha comenzado a sacarse los cimientos del modelo económico exitoso, en 2 o 3 gobiernos estamos volviendo a los mismos niveles previos al gobierno militar. Y yo estoy de acuerdo que la inmigración es un efecto importante, digamos, una parte importante de este fenómeno de los campamentos. Pero este campamento que está aquí, leía yo hoy día en La Tercera, este campamento es del año 95. O sea, de a poco, en la medida que se fue cambiando el modelo económico, se le fueron haciendo ajustes, se fue aumentando, digamos, las personas sin trabajo, y sin trabajo significa campamento. Y jefas de hogar, como decían que más de la mitad de las habitantes del campamento son mujeres, mayor de los casos, quizás el 90% de ese 51% son jefas de hogar, mujeres que son madres solteras y que tienen que trabajar y mantener niños y no tienen cómo juntar 2 sueldos para que la familia avance. No sé si tú me entiendes, Marianela. Y yo Sí, creo que el problema, hay 2 problemas. Uno, para mi gusto, es que en la medida que se siga estatizando el país y echando a perder el modelo económico, vamos a tener más pobreza y más campamentos. O sea, la solución del efecto campamento es la causa, y la causa es recuperar el crecimiento económico que teníamos como país y que en los últimos 3 o 4 gobiernos se ha ido para abajo. Y segundo, yo creo que también ahí tiene mucho que ver el tema del costo de hacer viviendas sociales. Yo salí de la Cámara Chilena de Construcción como funcionario, digamos, hace 6, 7 años, y la verdad es que cuando estábamos hablando y fueron disminuyendo los subsidios, porque el Estado le gusta a los gobiernos inaugurar muchas casas, no importa que no sean muy buenas, pero son muchas casas. Entonces, mantienen el presupuesto, como decía la Marianela, para construir una vivienda, pero le exigen que tenga termopanel, y los costos no dan. Y simplemente no hay empresas interesadas en construirla, entonces no hay oferta de vivienda, No es negocio, pues, no es negocio. los subsidios andan circulando por la calle, pero no los pueden aplicar porque los comités no logran que haya una empresa que pueda hacerlo con esos valores. Entonces tenemos muchos campamentos. Si eso le suman a los inmigrantes, yo creo que esa es la explicación general del problema. Un problema de causa económica y un problema de mal manejo de los subsidios habitacionales. Eso es lo que yo opino al respecto. sí, bueno, de hecho, si uno revisa las proyecciones del Banco Mundial, te hablan de que vamos a retroceder en esta lucha de la pobreza. El próximo año se habla de 10,5%, que significa retroceder 7 años de esta batalla contra la pobreza. Así que los números están ahí. Y ahí también me gustaría, Marinela, que quizás tú nos pudieses contar, porque, bueno, es evidente que Valparaíso está lleno de campamentos. ¿Cómo en términos de planificación también se trabaja cuando al final no tienes una claridad respecto a cuánta gente hay o existe claridad respecto a eso? Porque yo me imagino que se destinan recursos para educación, se destinan recursos, por ejemplo, estamos hablando de muchas madres que viven solas y por tanto tienen que llevar a sus hijos a jardines. ¿Cómo también esos recursos se van destinando desde el punto de vista municipal y también si es que tienes una visión más general desde el gobierno regional o más nacional? Bueno, pensando en la quinta región solamente, yo creo que después de Santiago, es la que tiene más campamentos en Chile. Si no me equivoco, viene Santiago, Antofagasta, Valparaíso, creo que sí va la cosa. No estoy tan segura en el segundo, o Iquique, no estoy tan segura en el segundo, pero sí el tercero que somos nosotros. En Valparaíso ha crecido enormemente las personas que viven en campamentos.
¿Por qué? Porque hay mucha gente que quedó sin trabajo, ya no pudieron seguir pagando un arriendo y se tomaron un terreno que a su vez había sido tomado por otra persona. Y esta otra persona le cobra a este nuevo habitante de la toma. En cuanto a los niños, yo eso los veo muy complicado. La verdad que los niños son un tema primordial en un país porque son el futuro de Chile. Y en este momento nuestros niños están siendo vulnerados en muchas cosas. Bueno, veíamos en la televisión el otro día eh, cómo usaban a los niños, porque eso no se puede decir de otra manera, utilizaban, instrumentalizaban a los niños en protesta y gritando a carabineros, tirando palos, haciendo barricadas y qué sé yo. Y por otro lado, hay gente, bueno, yo he trabajado harto en campamento, tanto en Valparaíso como en Viña. Y la verdad vi gente muy buena en algunos casos, pero vi otra gente que da miedo. Y lo terrible que tú decías referente a los campamentos y los incendios, Valparaíso es una ciudad que es dada para que se formen incendios. ¿Por qué? Porque tiene muchas áreas verdes o bosques, árboles, y muchas casas que son precarias, y estas casas precarias son de material ligero. Por lo tanto, le llega una chispita y enciende como caja de fósforo, y a su vez la del lado, y la del lado, y la del lado, y la del lado. Eso pasó en el 2014, también pasó en el 2017 o 19. Y la verdad que es cada cierto tiempo una parte de Valparaíso se quema y luego se vuelve a levantar, pero en el mismo lugar. Aunque las autoridades digan que no se pueden construir casas en el mismo lugar, la gente hace igual las casas y no pasa nada. No los obligan a salir del lugar, no buscan otro lugar donde se puedan ubicar. Entonces es un círculo vicioso que se va dando de una manera que no debería darse, porque a mí de repente me llaman de la radio o me llaman de los diarios y yo siempre digo, aquí hay leyes, hay normativas, hay un montón de reglamentación municipal también, ordenanzas municipales, que están y no se cumplen. ¿Y qué es lo que se hace? Se hace una querella. Después pasa otra cosa, otra querella más. Sucede otra situación, otra querella más, así como sucedió con los pintados de la municipalidad, con los pintados de Jorge Farías en la Plaza Chaurren, y así un sinnúmero de cosas. No solamente tenemos el problema habitacional y los porcentajes, los altos porcentajes de personas que viven en asentamientos precarios, sin luz, agua, ningún servicio básico, viven en condiciones insalubres, tanto que hablan de la dignidad en este gobierno y la dignidad de la vivienda no existe. Y tampoco hay más recursos para vivienda. Y por otro lado, si pasamos a hablar directamente de la Municipalidad de Valparaíso, hay una cantidad enorme de dinero para hacer un festival, que no se hizo el famoso Festival Constituyente, pero se va a hacer ahora a fin de mes, ese festival que no se pudo hacer, lo van a hacer igual. O sea, se van a destinar más de 80 millones, 90 millones, 100 millones o más quizá, porque eso es lo que se muestra solamente a la prensa. Pero aquí la plata se bota por un lado y no se lleva ese dinero a los lugares o a cosas que realmente son importantes, que como son las poblaciones, son las calles, urbanización, son un sinnúmero de cosas. No hay plata para un festival constituyente, no hay plata para hacer festivales. ¿Por qué no ocupamos esa plata en otro tipo de cosas? O sea, ya está bueno, ya, ¿cierto? Ya lo he dicho un montón de veces, quiero usar la misma expresión que usó Daniel, puedo ser hasta majadera en esta situación, pero las platas que se ocupan para tonteras, a mi juicio, debieran ocuparse en cosas que realmente la gente necesita. Daniel,
un comentario antes de pasar a la pausa musical con Enrique. Está silenciado. Ahí sí. Yo, digamos, sí, hay una cosa que me preocupa bastante, que es el asunto de la vivienda, pero yo aquí vuelvo a encarar y a emplazar al presidente de la República, que en muchas oportunidades ha dicho que va a ser el respeto irrestricto a los derechos humanos. Si los derechos humanos no se pueden atropellar bajo ningún punto de vista. Y resulta que él, como Estado, lo que está haciendo es atropellar el derecho humano de las personas a no otorgarle una vivienda digna. Entonces, cuando habla de respetar en forma irrestricta los derechos humanos, el primero en no cumplir, como de hecho no ha cumplido muchas cosas, porque el derecho a la vivienda y que la persona pueda acceder a una vivienda digna, en honor a su dignidad, como expliqué en el programa pasado, la dignidad de la persona. Bueno, el presidente de la República, como jefe de Estado y jefe de gobierno en realidad, no es capaz de proporcionar los medios y las políticas que puedan orientar de tal manera de que la gente pueda alcanzar a tener una vivienda digna. No se trata de una vivienda, digamos, de 140 metros cuadrados, pero perfectamente pueden hacerse viviendas de 65 metros, 60 metros, que cumplen perfectamente con las necesidades de la gente, porque además la gente que está sin vivienda es gente joven y que tiene uno o dos hijos, ¿no? Entonces perfectamente puede hacerlo. Yo en la mañana, y aquí quiero meterle un poquito más a la sopa, en la mañana veía un programa y después las noticias, el gasto que tienen los parlamentarios. Yo realmente que han dado con las cifras que gastan y despilfarran. Aparte de la dieta, que alcanza los 9 millones de pesos, tienen una asignación de 15 millones de pesos y que la gastan para sus asesores, para sus chofer, para la vecina. Les pagan el cambio de los neumáticos. Un trabajador que vive en Quilpué o vive en Villa Alemana y tiene que ir a su lugar de trabajo en Valparaíso, tiene que subirse al metro o a la micro, sacar plata de su bolsillo y pagar el pasaje. En cambio, estas personas tienen auto, tienen chofer. Y es más, sus ayudantes, los asesores, tienen auto, tienen chofer, tienen benzina, tienen plata para el peaje, tienen plata para alimentación, tienen plata para alojar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay una cantidad de recursos que se despilfarra tremendamente. Entonces, si nosotros pudiéramos orientar mejor el Estado, estructurarlo de una manera más eficiente, indudablemente que tendríamos mucho dinero y muchos recursos para poder construir viviendas dignas para las personas. Pero desgraciadamente la plata, como dice la Marianela, se va en otros lujitos. No puede ser que un parlamentario tenga derecho a tener 6 autos. El Estado le da 6 autos, ¿no? Entonces, indudablemente que el asunto no admite mucho análisis. Así es, sí, bueno, parece ser que las prioridades están bastante erradas. Enrique, por favor, haznos el honor de hacernos navegar por esta nave Imagina. Encantado. Mira, bueno, quizás antes de esta navegación que siempre es tan interesante, solamente acotar una cosa a lo que decía Marianela y Daniel, que es el sentido de que la gratuidad también es un concepto que es nefasto. Cuando la gente está acostumbrada a que se le regale todo, no hace ningún esfuerzo por una casa propia. Lo que debe hacerse es que siempre haya un ahorro, por pequeño que sea, pero que signifique que la persona está en derecho de exigir que el Estado corresponda a su esfuerzo de otra manera. Eso es solamente ese comentario, porque la gratuidad absoluta no existe, es una quimera. Bueno, le contamos a nuestros auditores que la nave Imagina ha dejado el puerto de Suva, en la isla principal del archipiélago de Fiji, que decíamos que tenía como 300 islas, y navega con rumbo general sur-suroeste en demanda de los astilleros de Devonport en el puerto de Auckland, Nueva Zelanda. Después de más de 2 años de navegaciones continuas, con un periodo intermedio de dique muy breve en un astillero en Portugal, la nave debe someterse a reparaciones prolongadas para una modernización de sus sistemas de propulsión, los cuales van a ser indudablemente más amigables con el medio ambiente. La travesía de Fiji ha demorado poco más de 3 días y medio, y al aproximarnos a puerto se captan algunas radios con una canción de moda que nos habla de una despedida en una relación sentimental de pareja. En la voz de Harry Styles, les invitamos a escuchar As It Was o Dejémoslo así.